¿Está trabajando en la remodelación de un baño? Conozca todos los pasos y detalles que necesita un inodoro y lavamanos para lograr una perfecta instalación de sala de baño. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer más trabajos en baños e instalaciones de aguas. Para este proyecto cambiaremos el inodoro y el lavamanos de un baño. Pero antes de cualquier trabajo, se debe cortar el agua de la sala. Ahora sí, comencemos instalando el inodoro, conocido también como WC o two piece, 2 piezas. El primer paso es retirar el inodoro antiguo. Para eso, antes se debe tirar la cadena para vaciarlo y así trabajar libre de agua. Luego se retira el flexible que conecta el inodoro con las cañerías. Coloque un recipiente debajo para evitar que el agua caiga al suelo y así mantener seco el lugar de trabajo. Se desatornillan las uniones que fijaban la taza al suelo. En caso que la taza estuviera sellada con silicona, esta debe cortarse con cuchillo cartonero. Ahora sí, se puede retirar el inodoro. Limpie y seque bien la zona para poder instalar la nueva taza, quitando los restos del sello de cera si es que lo hubieran. Revise también que el piso esté a nivel para que la nueva instalación se vea impecable. Paso 2. Medir la distancia del desagüe al muro. Es muy importante considerar que la medida se hace desde el muro con su recubierta hasta el centro del eje de la descarga. Recién obtenida esta medida, se debe elegir el inodoro de reemplazo, ya que el nuevo debe ser adecuado para el espacio que se tenga en el baño. Bien, continuemos con el paso 3, instalar el tanque a la taza. Se comienza colocando la válvula de admisión por donde entra el agua al estanque. Esta válvula de admisión funciona con un flotador que se debe conectar con una varilla. Sus 3 piezas deben quedar armadas antes de instalar la válvula. Recuerde también poner en la válvula la manguera de relleno. Se posiciona y aprieta a presión en el orificio que está en una punta. Se continúa con la válvula de descarga. Se instala en la perforación central del tanque y se ajusta por abajo. Esta parte del fitting es la que activa la descarga y permite que salga el agua del tanque. Conectado a la válvula de descarga está el flapper, que es el tapón del tanque. Al instalar el flapper hay que eliminar los protectores, en este caso de color rojo, para que funcione correctamente. Y finalmente la llave. En este modelo, el flapper se activará con una manilla que se instala en el tanque con una tuerca y es la única pieza que tiene instalación contrarreloj. Luego se conecta el tirante o cadena a la manilla, revisando que el largo permita levantar el flapper al bajar la manilla. Al instalar los componentes, fíjese que el flotador pueda moverse libremente. Si esto no sucede, el agua podría quedar corriendo. Recuerde que la manguera de relleno debe quedar inserta en la válvula de descarga, si no, podrían generarse malos olores. Y se coloca el estanque sobre la taza con una conexión de goma entre ambas piezas. Paso 4. Presentar el inodoro. Se presenta pero no se instala inmediatamente, porque primero se deben marcar las posiciones donde deben ir los tornillos de anclaje de la taza al piso. Es muy importante que se haya instalado el tanque antes de presentar el inodoro, para tener un correcto posicionamiento y así evitar errores en las perforaciones. Instalar la taza. Se abre el sello de cera, se descarta el protector que es generalmente plástico o de papel y se coloca en la descarga de la taza, presionándolo bien. Y se instala la taza. Guíese por las marcas que se hicieron cuando fue presentada. Se atornilla en los orificios y se sella la unión con una línea de silicona por toda la orilla de la taza. Paso 6. Fijar el tanque a la taza. Use las uniones que trae el inodoro en su empaque, asegurándose de colocar la tuerca por debajo para fijar cada tornillo. Paso 7. Conectar flexible a la red de agua. Conecte el flexible de agua a la llave angular y luego la válvula de admisión del tanque. Asegure solo con la mano, dejando bien firme. Evite que el flexible quede estrangulado o muy tirante. Se da el agua y se prueba el funcionamiento. ¡Perfecto! Luego de tirar la cadena 4 o 5 veces, asegúrese que no haya pérdida de agua en ninguna conexión. Se termina colocando las 2 tapas, la de la taza y la del estanque. ¡Excelente! Un nuevo inodoro muy bien instalado. Y vuelva a cortar el agua para el próximo trabajo, la instalación de un nuevo lavamanos. En este baño ya se retiró el lavamanos viejo, por lo que solo nos centraremos en la instalación del nuevo.
Paso 1. Colocar la nueva grifería y el desagüe. Esto se hace antes de instalar el lavamanos, para poder trabajar con espacio. En este caso será una llave monomando. Se presenta y se coloca, por abajo, una goma y una guía. Se afirma al lavamanos con espárragos o hilos. Por abajo atornille los hilos para dejarla bien ajustada. Continuamos con el desagüe. Se aprieta bien la goma para que quede suficientemente firme y se van colocando en orden sus piezas. Paso 2. Instalar el nuevo lavamanos. Este debe ir sobre las uñetas. Revise que estén a nivel para que quede perfectamente horizontal. Se marca su posición y se atornilla al muro. Cada tornillo se va fijando lenta y alternadamente para no torcer la posición de la uñeta. Asegúrese que el lavamanos quede bien enganchado a la uñeta y totalmente derecho. Paso 3. Conectar sifón y flexibles a la cañería. Se atornilla manualmente el sifón al desagüe. En este caso se usó un sifón flexible, el cual debe quedar presentado en forma de S para que mantenga un espejo de agua y evite el retorno de malos olores desde el interior de la cañería. Se continúa con los flexibles, los cuales tienen que ir a sus conexiones correspondientes. El agua caliente a la derecha y el de agua fría a la izquierda. Y se termina presentando el pedestal que cubre las conexiones y le da una mejor estética a nuestro lavamanos. Nunca está de más volver a corroborar el nivel del lavamanos. Paso 4. Sellar el lavamanos. Aplicamos una línea de silicona en todas las uniones de paredes y pisos. Con la mano es más cómodo aplastar y lograr que la silicona quede mejor aplicada. Estos sellos son fundamentales para que no queden aberturas y así no se genere humedad en el muro. Finalmente probamos que nuestra instalación no esté filtrando. ¡Perfecto! Muy bien, maestro. Así concluimos la instalación de un nuevo inodoro y lavamanos que combinan entre ellos, dándole una estética sobria y bien acabada a este baño. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Sodimac, más socios que nunca.